Saludos desde Bangkok, Tailandia, y muy bienvenidos a los 30 minutos promoviendo la unidad en la diversidad con Wani Angerer in Moving Cultures, Culturas en Movimiento. Nos encontramos con nuestra invitada el día de hoy, 1 de abril en Bangkok y 31 de marzo en Costa Rica. Y por cierto, horas de la noche para mi invitada y horas de la mañana para mí. Estamos aquí abrazando la solidaridad. Estamos dando un abrazo a la vida. Estamos celebrando la unidad en la diversidad. Y también estamos reconociendo a nuestra invitada como el broche de oro que cierra esta temporada que comenzó en noviembre y está terminando el día de hoy, donde hemos tenido más de 100 invitados del mundo conversando sobre temas de salud, educación, emprendimiento, cultura, arte, conmemoraciones y sobre todo la unidad en la diversidad. Nuestra invitada es la número 234 de la serie y ella es costarricense. Es una joven dinámica, activa y con un gran compromiso social y con muchísima creatividad y energía desde la perspectiva de emprendimiento económico y también emprendimiento de la moda, emprendimiento del estilo, porque ella hace muchísimas actividades que no solamente tienen que ver con el mercadeo, sino que conectar con la sociedad, especialmente con aquellas personas que les interesa conocerse más a sí mismas y también proyectar esa belleza interior. Y su nombre es Glory Abrahams. Así es que muy bienvenida, Glory, ¿cómo estás? Muchas gracias, Wani. Qué placer estar aquí con ustedes hoy hablando. Qué placer estar con vos aquí. Muy honrada de poder cerrar este mes donde pudiste hablar con tantas personas tan interesantes, donde pudimos escuchar tantas opiniones y tantas perspectivas de vida como movimientos sociales en general. Así que para mí es un momento muy feliz. Muchas gracias. Gracias a ti, Glory, por aceptar la invitación para compartir con nosotros un poco de tu vida, tu trayectoria, las experiencias. ¿Qué pasó en estos 2 años que han sido bastante intensos y que tienes preparado para el futuro? Y vamos a comenzar preguntándote, ¿quién es Gloria Abrahams? Qué pregunta más difícil. Yo creo que, bueno, esa es la pregunta que todos como seres humanos vamos a trabajar a través de nuestra existencia. Pero bueno, comencemos por lo fácil. Como dijiste, soy costarricense de nacimiento, soy un amante de la vida, soy alegre por carácter y soy feliz por decisión. Soy una viajera del mundo que le encanta conocer diferentes culturas. Soy amante de los atardeceres, de la montaña, de la música. Soy una hermana mayor y soy, bueno, de profesión soy mercadóloga. eh, y, y bueno, soy un espíritu libre y un espíritu emprendedor y me gusta verme a mí misma como una mujer llena de luz. Glory, ya que mencionas todos esos aspectos y facetas de tu vida, cuéntanos un poco de tu crecer y de tu familia, porque sé que tu familia es un pilar fundamental de todo lo que tú haces y lo que representas. Sí, bueno, definitivamente yo creo que mis papás y mis abuelas como tal, vengo de un matriarcado muy fuerte también, Ujú. fueron los ejemplos y los que marcaron y mis ancestros como tal, marcaron mucho de lo que soy hoy en día como Gloriana, como ser humano. Porque, bueno, mis papás me tienen muy joven, son unos papás muy jóvenes que con todos sus recursos y todo su amor me criaron con tanto amor. Además, son seres humanos emprendedores ya por naturaleza, tanto mi papá como mi mamá. Mi papá me dio un bagaje cultural amplísimo por medio del arte, por medio de la música. Mi mamá me dio un mundo de empatía, de confianza, de amor, de seguridad. Mis abuelas son mis ejemplos máximos de esfuerzo, de mujeres valientes, de mujeres que tuvieron tal vez vidas no tan fáciles, pero que Ujú. decidieron llevar
a más y sacar adelante a sus hijos con mucho esfuerzo. Y toda mi familia como tal me enseñó que no hay límites y que el mundo es gigante y que vos puedes construir a partir de tus esfuerzos y de tu perseverancia cualquier sueño que tengas. Eso es uno de los legados más grandes que me ha dado. Y mis hermanos, por supuesto que con amor, yo soy la testigo de que el amor cura y que el amor trasciende fronteras y espacio. Glory, tú también vienes de una familia con una gran diversidad, tanto étnica como social y cultural. Cuéntanos de esos aspectos de tu vida. Bueno, yo soy afrodescendiente. Mis abuelas son afroamericanas. A nivel de que eso impactó muchísimo mi cultura, porque no solo como mujer, sino como además descendiente de mujer, de, mm, de personas y mujeres negras que han sido muy luchadoras a través de su vida, que llevamos la felicidad, la cultura, el arte, el movimiento, la danza que tanto disfrutamos, la gastronomía de la cual mis abuelas me han transmitido todo eso. Y bueno, y creo que eso ha tenido un impacto también en mis ganas de conocer al mundo, de poder seguir entendiendo las culturas diferentes, de poder conociendo cada vez más de música, de arte en general, de la historia. Entonces ha sido un referente muy importante en mi vida. Cuéntame un poco de tu acercamiento al lado indígena de tu familia, porque ahí también hay rasgos indígenas y rasgos europeos, ¿no? Entonces tienes como Correcto. la mezcla de tres culturas. Sí, tengo la mezcla de tres culturas. Mi bisabuela era indígena, entonces algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención conocer a mis ancestros. Entonces me di la tarea de investigar cada una de las mezclas raciales que había y hice un árbol genealógico. Entonces, bueno, mi bisabuelo era español, mi tatarabuelo era español, mi abuela, su esposa, era indígena del lado de mi madre, y del lado de mi padre igualmente era una persona afrodescendiente que había migrado a Costa Rica y una persona también con rasgos españoles. Entonces tengo una mezcla grandísima. Así es, y mira que es interesante que, como mencionas, has hecho la tarea de descubrir tus orígenes. Como ya sabemos, un árbol con raíces bien fundadas, obviamente tiene un desempeño mucho más funcional. ¿Sabes un poco qué rama de la cultura indígena es la que representas o solamente sabes que es una persona originaria de Costa Rica? Estuvimos viendo, básicamente estuvimos analizando, no pudimos descubrir tanto, pero parece que viene de la línea Bribri. Ah, Entonces eso es lo que podemos ver. excelente. Glory, hablemos ahora también de esos elementos que caracterizan tu empresa. Tú tienes una compañía que también tiene que ver muchísimo con tu cosmovisión y con tu filosofía de vida. Háblanos un poquito de esto, por favor. Muy bien, bueno, yo siempre he tenido un espíritu emprendedor, Guani. Yo desde que era pequeñita, mis amigas se ríen porque yo siempre he vendido cosas. Entonces, por ejemplo, cuando yo estaba en primaria, yo comía muy rápido en los recreos, no porque mis papás me lo dijeran ni nada, sino porque yo quería ir a vender. Entonces comencé vendiendo, por ejemplo, stickers que yo le pedí a mi papá que me pudiera traer de Estados Unidos cuando él hacía sus viajes de negocios para que mis maestras pudieran pegar en los exámenes como el well done o el excellent, así en Ah, los mire, stickers. sí. Entonces así me empezaron a comprar mis maestras. Después en la secundaria yo estuve en un colegio religioso, entonces no podíamos usar como abalorios y joyería, pero sí podíamos usar aretes así. Entonces Ajá. yo empecé a vender aretes. Cuando vendí aretes, todas mis compañeras me compraban aretes que combinaran con el uniforme. Y así fue comenzando. En la universidad Ujú. empecé a vender ropa. Ya mi mamá vendía ropa de alguna forma y entonces yo dije, bueno, yo quiero tener una línea pero ampliar la filosofía y quiero que sea un segmento mucho más joven. Entonces empecé a vender ropa en la universidad.
Un día en una clase de portugués que estaba llevando extracurricular en la universidad, nos preguntaron que qué animal quisiéramos ser, porque estábamos aprendiendo los nombres de los animales. Entonces yo pregunté que cómo se decía luciérnaga en portugués, y entonces mi profesora me dijo, vagalume. Entonces ese día yo dije, me acuerdo como si estuviera en ese momento. Cuando yo tenga una empresa, mi empresa se va a llamar Vagalume. Entonces, de estando ya cuando en segundo o tercer año de la universidad, ya todo el mundo empieza a insertarse en las grandes corporaciones. Pero yo sentía dentro de mí que yo tenía un llamado y que yo no quería, que estaba bien, que esa era una alternativa y era para lo que generalmente nuestros profesores nos educan para poder incorporarnos. Y yo dije, yo voy a formar una empresa y voy a formar una empresa que se llama Vagalumi, que significa luciérnaga en portugués, y que lleva un eslogan que se diga tu estilo con luz propia. Entonces comencé así, pero yo dije, no voy a vender ropa como una tienda en general, como alguien que llega y compra una tienda así. Yo quiero dar un servicio especializado, quiero dar un servicio personalizado donde cada una de las mujeres se sienta que sale renovada, que sale con ganas de comerse el mundo y que salga con luz propia. Mira, y ahí es donde estamos hablando de tus viajes, de tu interés en elementos artísticos, la conexión con la naturaleza. O sea, todo eso tiene que ver precisamente con el ser una ejecutora de imagen, porque tú lo que haces también eres una directora de imagen. Y al igual como hablábamos entre bambalinas, que discutíamos que cuál ha sido tu formación universitaria, y yo te decía administración de empresas, pero tú me lo presentaste como dirección de empresas. Entonces creo que ahí también ese término explica el por qué tienes tantos elementos incluidos en la representación de tu empresa. Hablemos ahora, Glory, de tu demographic. ¿Cuál es tu población? ¿A quiénes diriges tu empresa? Muy bien, bueno, nosotros nos enfocamos, en un inicio vimos que queríamos ser una empresa inclusiva, que por ejemplo, había muchas directoras de oficina, por ejemplo, que tenían la capacidad económica para comprar ropa, pero por ejemplo valoriza o valoran mucho más el tiempo. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos, si fuera entre un rango de edad, podríamos decir que son entre 25 y 65 años, si podemos hablar de edad. Pero si hablamos de variantes psicográficas y demás y de estilos de vida, podemos ver, son mujeres porque es una atención muy personalizada. Entonces, vos agendas una cita y nosotros, si vos no puedes salir de tu oficina o no, o estás recién siendo madre y entonces no quieres salir todavía de tu casa, entonces vamos a adecuar tu estilo personal a diferentes tipos de prendas que potencien tu estilo y que además vayan de acuerdo con la imagen que quieres proyectar y que además vayan siempre respetando tu personalidad, tus raíces, todos sus antecedentes para que no sea como que todos seamos iguales, sino que su estilo personal siempre vaya a prevalecer. Entonces, si lo ves, en términos, son mujeres en general, porque únicamente es de mujer, pero que tengan características como muy particulares, que quieran eso, justo, o si te vas a ir de viaje, recientemente atendimos a una clienta que se iba de viaje a Medio Oriente, entonces íbamos a buscar ropa adecuada para que fuera a conocer una cultura que no fuera chocante para ella y que pudiera respetar las tradiciones de los países a los que va a visitar también. Mira, eso es muy interesante lo que nos estás mencionando, de que muchas veces no se considera el vestuario, porque aquí no estamos hablando de moda mainstream, estamos hablando del vestuario. El vestuario que representa y envía un mensaje. Por ejemplo, el día de hoy andas con los colores de la bandera de Ucrania, que es el azul y el amarillo, ¿no? Entonces estás enviando también un mensaje sobre una situación actual que pues concierne al mundo. Y cuando hablas de la sensibilidad cultural, también es supremamente importante tener personas como tú que dentro de tu contexto puedan abrirle la vista a las clientas. Entonces, porque como dices, lo que se viste en la India
o lo que se viste en Egipto o en los países musulmanes y lo que puedes vestir en algunos lugares de Europa, ¿verdad? Varía. Y también estando dentro de Europa, si vas a un pueblo pequeño, si vas a una ciudad grande, el clima, ¿verdad? El tipo de actividades a las que pretendes estar involucrada o participar, si vas a ir a un teatro, si vas a ir a un museo, si vas a ir a un cóctel, si vas a ir a una, o si solamente vas a hacer viajes en medio del campo, también es otro tipo de vestuario. Y si la persona no conoce los entornos, si lo hace por primera vez, se le escapan eh, algunos elementos. Cuéntame qué Claro. otras experiencias has tenido con clientas en este sentido. En ese sentido, bueno, justo eso, tal vez colores que no están tan bien representados o inclusive hemos tenido clientes que van a ir a hacer una gira con su negocio o con su empresa y entonces utilizamos la colorimetría también como forma de expresión. Entonces, ¿qué colores pueden llamar más la atención? ¿Qué colores la van a beneficiar más en un entorno en particular? ¿Y con qué colores inclusive se va a sentir hasta mucho más segura? Porque a fin de Ujú. cuentas la vestimenta sí puede ser algo para algunas personas muy superficial, pero te puede presentar antes de hablar algo, un mensaje que inclusive ya podías transmitir, que después con tu personalidad lo vas a reafirmar. Entonces, no sé, se me viene a la cabeza eso, clientes que han tenido esas experiencias viajando y teniendo esas asesorías. También otro lado muy social, Guani, que es, por ejemplo, hemos tenido muchas clientes y recientemente ahorita que muchas de mis amigas terminan una fase de maternidad y después de un año en el que han tenido, no sé, más conexión con su bebé, pero sienten que es parte de ella, se está quedando atrás. Entonces, volver a reconectar con esa esencia femenina que siempre tuviste, que no solo sos mamá, sino que sos un ser humano integral. Y entonces en pandemia también pasó muchísimo porque hubo una dinámica social muy diferente. Entonces, volvernos a conectar con nosotras mismas. Entonces, es obvio de que tomas en consideración tanto los aspectos personales del ser, o sea, el individuo, luego estás tomando en consideración los ambientes en los que esa persona se desenvuelve, ya sea como mamá, como ejecutiva, o como una persona independiente que hace sus negocios de una forma libre. Y también hablaste de los colores, o sea, y los colores los usas no solamente para que el vestuario acentúe o beneficie a la cliente, sino que también para la salud, ¿verdad? Porque al Claro, momento que total. tú analizas el poder de los colores y la influencia que esto puede tener en la persona, entonces ella se siente mucho más en su propio cuerpo. Y otra cosa importante, como también se hace el estudio de la temperatura de la persona, porque hay personas Así que es. son más Es cálidas, hay cálida, personas que fría. son frías y que también los colores que a uno le puede gustar, pero al momento que te lo pones, no proyecta, ¿verdad? Exacto. Entonces es comprender de que aunque te guste, también tienes que escuchar un poquito elementos de tu propia naturaleza para el vestuario. Cuéntanos un poco más de esto. Claro, bueno, la colorimetría fue un mundo que a mí me abrió completamente, un mundo inexplicable. Yo no tenía mucha idea de esto. Estando en España, investigué más, estuve estudiando más, viendo más opciones, porque en pandemia hay un movimiento social mundial, naturalmente, en el que todo el mundo va a la casa y entonces, inclusive para mi negocio, fue un momento de que hicimos, bueno, ¿qué hacemos? Porque ahora ya la gente no necesita tanta ropa. Empezamos con el color, por ejemplo, empezamos con el color de que si vos tenías una reunión y habías tenido una semana muy difícil, iba a ser muy diferente que si te ponías una blusa amarilla vibrante, te ibas a sentir más feliz que si te ponías una blusa gris oscura. Y emocionalmente está comprobado, la ciencia lo tiene comprobado. Entonces empezamos a jugar con esos colores, con recordarle al ser humano la posibilidad de brillar desde los colores, de brillar desde sus estilos de prendas que pueda utilizar y cómo un día puedo estar perfectamente deseando vestirme de negro de arriba abajo a cómo un día quiero vestirme de blanco con colores alegres o inclusive un look más de un solo tono.
Entonces, así fuimos investigando, viendo también cuál es frío, si eres cálida, sí, perdón, si es frío, si es cálida, si sos primavera, si sos otoño, y viendo y jugando con esos colores, que como decís, no son colores que tienen que imponerse en lo absoluto, pero son colores que nos van a aumentar y nos van a favorecer en nuestro estado de ánimo. Exacto. Lori, tú has estado viviendo en España por un periodo de tiempo, en el momento que hiciste tu maestría. ¿Qué fue lo que te motivó primero a seleccionar ese país? Y segundo, ¿cómo España te ha influenciado desde tu perspectiva profesional? Bueno, yo tenía muy claro España de que tenía 10 años, era una chiquita muy visionaria y muy testaruda durante el camino. Brasil fue mi otra opción también, que es un país que adoro y culturalmente me encanta y me apasiona muchísimo. El mejor amigo de mi papá, que en paz descanse, él era un malagueño. Entonces, cada vez que él venía a Costa Rica, él era profesor de matemática, yo era una niña. Él me traía cosas de España, pero cosas de educación. Entonces, en su momento lo que usábamos era Atlas en carta con CDs, usábamos, él me regalaba, que para eso había ahorita en Costa Rica todavía no habían tantos CDs, acceso a CDs así, entonces él me traía el Encarta, me traía todo el Arús de todos los años, entonces a partir de ahí yo podía hacer viajes en mi computadora de esas grandotas que habían antes, porque no había internet en ese momento, y entonces yo empecé a ver a España y él me contaba, es que cuando vayas a Málaga vas a estar de un lado en Europa y al frente vas a ver a África. Siempre me decía eso y yo pequeñita imaginaba esa escena y yo dije, yo voy a ir a España y voy a vivir en España desde que era pequeñita. Ya después él murió y no tuve la oportunidad, pero conocí a sus hijas. Entonces justo hace Ah, un año mira. Hace un año exacto yo estaba en Málaga, entonces fue recién cuando empezaron a abrir las restricciones de poder movilizarse en Madrid y demás, y yo me fui para Málaga y me recibieron todos los amigos de mi papá que chiquitita venían a Costa Rica y entonces yo era la niña de todos en ese momento. Entonces creo que él y también los viajes a mi papá que tanto hacía por sus amigos a España y las historias que escuchaba y mis enciclopedias en las que podía ver, yo dije, yo voy a conocer ese país que tiene tanta cultura, que tiene encima, además de eso, tantos artistas que me gustaban musicalmente, que llamaban la atención. Entonces España fue el país que decidí, porque culturalmente me encantaba. Me influenció de muchas maneras. Es una cultura que me apasiona muchísimo, que llama mucho la atención en términos de lengua española, de castellano como tal, que tanto hemos aprendido, que tanto eh, varían acentos en un país tan grande, con tantos paisajes diferentes entre cada uno, culturalmente donde se valora tanto el placer a vivir y no solo a trabajar, como tal vez en otras culturas se hace muchísimo, que tenés que vivir para trabajar. Eh, entonces el hecho de algo tan simple como la siesta o de tomarte un tinto de verano por la noche fue algo que culturalmente a mí me cautivó mucho. De Ajá. trabajar cuando se tiene que trabajar y de descansar cuando se tiene que descansar. Lori, eso también de alguna manera te da la oportunidad de continuar con una apertura hacia otros entornos y culturas. Porque cuando estuviste en España, viajaste por toda Europa. Sí, definitivamente. Cuando estaba en España, bueno, los primeros días de pandemia, yo llegué a España justo 5 días antes de que cerraran completamente todo. Entonces, mi preocupación mayor era que yo quería estudiar, por supuesto, pero yo no solo iba por una maestría, yo iba por todo el bagaje cultural que iba a aprender. Entonces sabía que desde España podía moverme a muchísimos países en aerolíneas muy baratas que como estudiante me lo podía permitir y en países que podía irme moviendo por diferentes medios. Entonces, cuando
empiezan a abrir fronteras. Bueno, primero empecé viajando dentro de España, que para mí era el sueño más grande que tenía. Entonces, literalmente me montaba en un autobús, a Málaga me fui en un autobús en 6 horas, y en 6 horas estaba comiéndome unas gambas pilpil en Málaga conociendo. Otro día compré un boleto baratísimo de 10 euros de una sola vía. Por ejemplo, el primero que hice fue a Bélgica, y a partir de Bélgica empecé a moverme, que era una parte que como mujer latinoamericana quería hacer mucho, no quería sentir miedo cuando viajara, yo quería ir sola y quería moverme por el mundo sin tener ese temor a que pasara algo, a que me desapareciera o cualquier cosa. Entonces mis esperanzas fueron mucho mayores a mis miedos, y me despojé de esos miedos y decidí moverme, y empecé a moverme por diferentes países de Europa, aprendiendo muchísimo en cada uno, aprendiendo en cada hostal en el que me hospedaba, de personas tan diferentes de tantas partes del mundo, y así pude irme moviendo, a pesar de estar en una época en pandemia donde creíamos que todo era mucha incertidumbre, pero así me siento muy agradecida de haber podido viajar a tantos países que tenía en mi lista. Y tiene mucho que ver con tu actitud ante la vida. Ahora vamos a presentar aquí algunas imágenes de nuestra conversación. Bueno, aquí estamos en el conversatorio. Ok, aquí está tu... Háblanos de tu logotipo. Mi logotipo, bueno, si lo ves, es una flor con ganchitos, ganchos, le decimos nosotros, ¿verdad? O Ujú. perchas. Em, Simboliza como la feminidad, las flores que tanto me gustan a mí en primavera. No solamente puedo ser una luciérnaga porque quería transmitir más que eso. Entonces es como es el color fucsia, que es un color tan fuerte, tan eléctrico. El eslogan como tal, tu estilo con luz propia, es porque justo eso, queremos mantener el estilo de todas nuestras clientes, pero que sepan que todos podemos brillar, y que para brillar no es necesario apagar la luz de los demás. Qué lindo. Esa es, por ejemplo, la última colección, la colección más reciente, que es una colección que me encanta porque está llena de colores, de movimientos, de telas y texturas muy diferentes. Y, antes de que empiece aquí la época lluviosa en Costa Rica, que igual la disfrutamos, pero que podemos disfrutar también del sol en estos días. Esa es una forma, porque en la facultad nosotros siempre nos formaron como seres que teníamos que ser de traje oscuro, y que teníamos que llevar una vida muy ajetreada, y que si usted no tenía tiempo, conforme menos tiempo tuviera, más exitoso es. Entonces esa camisa en tono rosa y camiseta, t-shirt, además de Serious Business Woman, fue como una forma de decir que no todo tiene que ser tan formal y tan estructurado como nos han contado, que podemos hacer nuevas oportunidades y nuevos caminos hacia lo que nosotros queremos y la realidad que queremos vivir. Y siempre el color fucsia acompañándote, ¿no? Qué linda, sí. Ese fue en un campo de lavanda que todavía recuerdo el olor. Siento que estoy ahí cuando veo esa fotografía en Guadalajara, en un pueblo cerca de Madrid, que estará a 60 kilómetros de Madrid, que es durante la floración de las lavandas. Entonces fui y tuve la oportunidad de ir 2 años seguidos a poder oler y a poder ver el trabajo incansable de las abejas en esos campos de lavanda tan impresionantes. Sí, la foto es maravillosa. Ay, muchas gracias. Ese es en Costa Rica, ese es en Cartago, parece que es otro país, pero este país tiene maravillas. Yo soy relacionista pública de Costa Rica sin recibir un centavo. Ese es en un lugar que se llama Cartago, que tienen unos campos de flores amarillas así que te llegan hasta el cuello altísimos. Ese día fui con mi abuela y mi mamá y nos divertimos muchísimo porque era como estar en el sol, pero con la tierra. Excelente, qué lindo. Ay, eso fue en Sevilla, fue el primer viaje que pude hacer dentro de España. Hacía 43 grados de calor Uf, ese día, pero dije, si tengo que reencarnar en mi próxima vida, me encantaría ser una señora sevillana andaluza. Ese fue
fue en Curazao que quedé enamorada del papiamento, de la música, de los colores de esos edificios, de su cultura. Un viaje que disfruté muchísimo. Fue para mi cumpleaños número 27, recuerdo, que fui con mi mamá. Mira, Glory, fíjate que así como está esa foto, yo pensé que estabas en Dinamarca, porque se parece mucho también. ¿Verdad? Tienen la misma Sí, fachada. Varias en la misma personas me han fachada dicho que lo de mismo. Copenhagen. Y mira, estabas en Correcto. Curazao. Y es en Curazao. Ese fue recién regresada de España. Bueno, yo regresé a España hace 3 meses. Y de las cosas que más extrañaba en España eran las montañas, porque como yo vivía en Madrid, no tuve tanta facilidad de más que la sierra, que pude ir lo más cercano y otras montañas que pude hacer, pero que en Costa Rica yo tengo a 30 minutos de mi casa una montaña inmensa, por ejemplo, esa es en Guanacaste, en Cerro Pelado, que fui a ver el amanecer y hice un hiking hasta ahí a ver el amanecer. Precioso es. Muy lindo. Eso es mi familia, eso es mi papá que tanto amo y admiro, mi hermana Jimena y mi hermano Abraham, que son mi ojo derecho y mi ojo izquierdo, y que para mí son un pilar fundamental en mi vida. Ese fue en el cumpleaños de mi hermana. Ay, mira. Y esa es mi mamá, la mujer más admirable, más valiente, más empática que conozco, que siempre me ha permitido volar con alas propias y que nunca me ha acortado, más bien me ha apoyado en cada uno de mis vuelos en el cumpleaños de ella. Y esos son los dos creadores de mi vida, los que tanto amor me han criado con tanta seguridad, con tanta fortaleza y los que les agradezco infinitamente por haberme dado la vida en el día de mi grabación, que me sentía inmensamente feliz. Y se nota, mira, están los tres Ay, muy, sí. muy, muy Sí, conectados. Glory, ya que mencionaste el tema de cortar las alas, ¿verdad? Háblanos cómo tú te comunicas con las mujeres jóvenes y la juventud en general y tratas de transmitirle esa capacidad de adaptación y de positivismo que te caracteriza. muy bien, Juan. Y yo creo que estamos ahora en un mundo en que puedes ver a mucha gente en Instagram, y ese es el mensaje que yo siempre digo, y en el que Instagram todo el mundo se ve muy feliz y todo el mundo tiene todo, y entonces vos puedes empezar a cuestionarte si estás avanzando más despacio que los demás. Entonces mi mensaje principal es que no tenemos que compararnos, que cada quien tiene un camino por recorrer, que cada quien tiene un ritmo por recorrer y que cada quien tiene un sueño por velar, que ese sueño no se tiene que ver igual al de otra persona, que ese sueño se tiene que sentir auténtico, que se tiene que sentir que sale del alma, que te brilla, que es lo que te mueve en las mañanas para despertarte y que no importa si no está adecuado a los estándares de la sociedad, que muchas veces va a ser muy difícil, claro, y que hay mucha incertidumbre, pero quien no arriesga no gana y que nunca nadie puede decir que el miedo fue su mejor aliado, porque el miedo puede ser bueno para cuando te persigue un león y tenés que correr, pero el miedo no puede ser tan bueno para vivir, porque el tiempo cada día va pasando y entonces cada día tenés que ir aprovechando, porque no es un día más, sí, es que dicha que pudimos vivir, es un día menos que tenemos, es un día que tenemos que aprovechar más, es un día que la gente dice, ay, es que bueno, los aspectos económicos, yo ahorré 10 años, Wani, para poder ir a España, yo planifiqué absolutamente todo lo que pude en la medida de lo que pude para poder vivir mi sueño. Que viajar y conocer es solo para gente que tiene mucho dinero. Sí, claro, yo entiendo que es un privilegio y que no todas las personas pueden tener ese privilegio, pero yo también creo que cuando usted tiene un sueño, usted puede trabajar mucho por él y puede rodearse de ángeles en la vida, puede rodearse de gente que lo asesoren, puede rodearse de oportunidades en general y que crean en ellos, que uno a veces cree que no está capacitado. Por ejemplo, la primera impresión que me diste cuando me invitaste, que yo dije, ay, ¿qué voy a contar yo? Si Juani conoce gente de todo el mundo. Pero yo dije, bueno, a alguien le parecerá interesante, a alguien podrá decir, ay, si ella fue a tal lugar, o si ella hizo una empresa, o si ella
no sé, puede ser que a alguien le interese también, pero saber que no importa, que podemos equivocarnos, que no tenemos que ser tan estrictos con que todo salga perfecto, con que todo salga como todo el mundo dice que es, sino que podemos equivocarnos 1000 veces y podemos levantarnos 1000 veces y ser 1000 personas a la vez. Glory, también acabas de mencionar 3 puntos importantes, que son el conocimiento, las habilidades o las skills que se aprenden y que se adquieren, y luego el deseo de hacer las cosas, ¿verdad? Y cuando ponemos todo eso en conjunto, obviamente que vamos a tener resultados que son favorables y están alineados con nuestro deseo principal. Entonces, así como mencionaste, es que hay que planificar. Primero hay que tener ganas de algo, tener visión de qué es eso que queremos. Luego, preparar todo el terreno para que llegues a ese punto de realmente encontrarte realizada con eso que has soñado. Desde un punto al otro y en medio está todo el proceso, ¿verdad? Y creo que eres un ejemplo vivo de, de la tenacidad, porque todo lo que te propones lo logras y no lo logras porque te cae del cielo, sino que trabajas para que se manifieste. Hablemos un poco, tomando en cuenta ese contexto que tú has logrado comprender y esa fórmula que no es exclusivamente tuya, sino que ya está comprobada, ¿verdad? En la sociedad, cómo los seres humanos podemos lograr obtener nuestros deseos y que se manifiesten. Las enfermedades mentales juegan un papel importante en ese camino. Y cuando hablamos de las enfermedades mentales que siempre están con nosotros, somos seres humanos que tenemos un cerebro y que tenemos emociones y que tenemos luego proyecciones físicas. Y por muchos años creo que culturalmente la humanidad ha pretendido ignorar todo lo que tiene que ver con los elementos del alma y que el alma y el espíritu, que es la parte también psicológica no visible. ¿Cuál es tu sentir en cuanto a este tema? Mi sentir es que, qué linda pregunta, Guani, porque cómo falta visibilizar esto, ¿verdad? Porque lo que te digo, nadie hace un en vivo en Instagram llorando, nadie hace un en vivo en Instagram sintiendo muchísima ansiedad. Entonces, para mí es muy importante tocar este tema, porque como sociedad creo que a veces vamos tan apresurados que no nos tenemos el tiempo o a veces más bien el cuerpo como tal colapsa y nos dice hasta aquí. Vamos a parar un momento y vamos a ver qué es lo que está pasando. Entonces te puedo contar que también he vivido muchos episodios así, en los que es necesario volver a retomar, volver a pedir ayuda cuando no podemos pedir ayuda, porque está bien levantar la mano y decir, es que yo ya no puedo con esto, es que no sé cómo tramitar esta sensación o no sé identificar esta sensación. Entonces, yo creo que ahorita, aunque sea muy tabú, existen unos profesionales increíbles y de que hay mucha integral, o sea, estamos hablando de psicólogos, estamos hablando de psiquiatras, estamos hablando de terapistas físicos cuando el cuerpo ya no tiene que más dar, de osteópatas, de medicina holística, hay muchísimas cosas que hacer. Pero también yo creo que el primer paso que tenemos a nivel espiritual también, si sos un ser que crees en algo superior, en una fuerza superior, es importante también poder comunicarnos con nuestro tribu, con nuestra comunidad cercana, con nuestra amiga, papá, mamá, cuando algo sentimos que no podemos más. Y saber que todo tiene solución y que por más oscuro que se vea algo, siempre hay una luz al final, pero que qué importante pedir ayuda cuando sentimos que eso no se puede. Sí, y creo que lo que acabas de decir es fundamental, ya que los grados y porcentajes en suicidios en el mundo cada vez son más altos y tienen que ver mucho con esos vacíos, porque tanto personas con recursos económicos o sin ellos, o cualquier persona de cualquier antecedente étnico, cultural, etcétera, pasamos todos por lo mismo. Eso es un problema de la humanidad. Hablemos para cerrar, Glory, de el valor del vestuario, los colores, para estimular
los ánimos de las personas, porque sabemos que cuando una persona entra en depresión, se encierra, no quiere salir, no se quiere bañar, no se quiere arreglar, no, o sea, se pierde cualquier tipo de esperanza. Y yo sé también en carácter personal, porque trabajando con grupos de mujeres en crisis por violencia, etcétera, hemos trabajado a través del vestuario para conectar con nosotras mismas y entender de que ponerse una prenda y pensar en cómo seleccionarla y los accesorios que vas a utilizar, también te van sacando de ese círculo autodestructivo. ¿Qué experiencias tienes con esto? Claro, como lo decís, cuando se llega a ese estado en el que ya ni siquiera una persona tiene fuerzas, porque es que no es que no quiere, es que no tiene fuerzas para salir de la cama, no tiene fuerzas para bañarse. En esa fase, en ese momento, cuando ya se empieza a recuperar o cuando quiere poner este, o un día se levanta con mucha fuerza y se logra bañar. Ujú. Entonces, yo he hablado, hemos trabajado en esto como por ejemplo colores vibrantes. Y entonces ya el solo hecho, no siquiera tiene que ser de colores porque eso ya es tal vez un avance, pero el hecho de quitarte una pijama, de ya tener la ropa que tenés hace 4 días, de bañarte y ponerte una ropa, eso te vuelve a recordar que sos un ser humano y que puedes volver a estar en sociedad y que si ahorita no tienes las fuerzas para poder hacerlo, entonces tal vez, no sé, a las mujeres que les gustará maquillarse, entonces yo me pongo un labial o me pongo un abrigo, aunque sea quiera estar confortable, un abrigo con un color vibrante como el fucsia o como el amarillo o como el verde según sus tonos y según como solo quitarnos, no es que diga que el negro está mal o el gris, pero solo quitarnos colores así que tal vez así nos sentimos por dentro, podemos ayudarle. Y no, tampoco es que eso se va a quitar por obra de magia, porque eso tiene un trabajo mucho más interno. Pero el hecho de que yo me siente frente a un espejo y me vuelva a vestir, y aunque haya quitado la posición fetal con la que estuve durante las Ujú. 4 últimas semanas, eso me da un poder frente al espejo, que yo pueda fingir una sonrisa por más que me cuesta, aunque sea fingido. El cerebro ya se estimula y puede crear una serie de dopaminas y oxitocina que tal vez vamos a necesitar definitivamente por medio de otro, no sé, un experto en psiquiatría inclusive, pero que Ujú. pueda ayudarte a poder hacer eso. Pero los colores de verdad que yo soy testimonio que eso, bañarte, ponerte, arreglarte, cuando yo decía, en pandemia yo decía, ay no, me voy a pintar las cejas para sentir que voy a salir, me voy a quitarla, me da risa porque cuando salíamos en los aplausos yo decía, hoy me voy a poner un labial rojo y voy a saludar a los vecinos con otro color y me vestía solo para eso porque ya tal vez estaba en ropa deportiva y yo decía, no, es que estuvimos 3 meses encerrados Sí. completamente y en el mundo así, yo decía, hoy me he visto y hacía videoconferencias con mis amigas y yo decía, me voy a vestir de un color diferente que yo me sienta. Claro, y mira que ese punto es el que vamos a utilizar para cerrar, que todo tiene que ver con tu autopercepción, porque no se trata de lo que estás proyectando afuera, sino que lo que tú estás sintiendo dentro de ti. Y como decías, es vestirte para ti, es tomar un tiempo para buscar cosas para ti, o sea, no pensar siempre como los medios de comunicación masiva te han entrenado para tener necesidades creadas que no son realistas, sino No. que salir a tu balcón, estar en tu habitación, ver qué hay en la habitación y qué quieres cambiar, o qué cosas hay en tu cocina que quieres utilizar, usar los espacios comunes de tu diario vivir sin tener esos grandes sobresaltos y aspiraciones que son realmente construcciones y que son solamente artificios, como te lo pone la televisión, o modelos de lo que es la felicidad o la familia perfecta o la persona perfecta, porque uno es perfecto como es Así, tal y cual. como está. ¿Verdad? Y creo que personas como tú que se dedican a dar asesoría de estilo son importantes para recordarnos eso, para darnos una manito y poder ver la parte teórica y elementos de ese espacio que a veces desconocemos. Regálanos, por favor, Glory, un mensaje que va relacionado con la diversidad,
con la inclusión y con la participación. Muy bien, yo creo que a veces uno cree que tiene que tener, no sé, una expertise de años para poder ser participativo en una sociedad. Y yo creo que cada quien desde su lugar donde está puede ser un ser humano en sociedad participativo. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de dejar a alguien mejor de lo que lo encontró cada vez que lo tenemos, en una conversación, en un gesto, en una sonrisa, en un buenos días, en un gracias. No tiene que ser un gesto súper de una donación de $1,000, de $1,000,000,000 en solo una organización. Podemos estar, vivimos en comunidad, podemos participar a nivel comunal, podemos participar a nivel de emprendimiento, puedo ser la persona dentro de una gran organización en la que trabaje, que tenga una iniciativa de un voluntariado como el que habíamos hablado de las afrodescendientes en Costa Rica o en cualquier país. Podemos hacer una campaña para promover cómo erradicar masculinidades tóxicas de las que siempre ha estado acostumbrado un hombre y que no tiene herramientas para poder cambiar con esas cadenas. Puedo hacer una comunidad como adolescente o como niño para erradicar el bullying y para ver, no sé, herramientas para no acusar a las personas, para respetar los cuerpos de los demás y no hablar de los cuerpos de los demás, para poder siempre sumar a nuestro entorno y no desde una cosa a nivel, sí, puede ser, si estás en política puedes hacerlo, pero si nos vamos a la base de la sociedad como todos los seres humanos, desde el estado en el que estemos y desde el curulo en el que estemos, podemos hacer mucha inclusión así y siempre respetar y mirar, como digo yo, con ojos abiertos todas las culturas, todas las personas y con una empatía y un corazón humilde y agradecido. Glory, muchísimas gracias por recordarnos que la sociedad civil somos la fuerza primaria para que el mundo se mueva. Sin las bases, nada ocurre. Y como decimos, sin las raíces, el árbol no puede desarrollar sus ramas y llegar hasta el cielo. Y somos parte de una escala musical que cada nota cuenta. Así es que, mira, te abrazo desde Tailandia. Gracias, Sabes que te quiero muchísimo, Gloria. Espero en algún momento pues darte un beso y un abrazo físico. Así será, Guani. Gracias por brillar tanto y por enseñarme tanto con tu ejemplo. Igualmente, Gloria. Besitos musicales y hasta la próxima. Ok, chao.